Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Parodi, director académico del Centro de Estudios para el Ingreso en Medicina, más conocido por el acrónimo CEPIM. Sean todos bienvenidos a estas clases virtuales que vamos a estar desarrollando en este lapso de tiempo. Espero que las disfruten. Continuando con la clase, vemos que la mayoría de las células procariotas tienen un tamaño de entre 1 a 10 micras, aunque algunas algas azules alcanzan 60 micras. El tamaño de una célula depende de que tenga tres cosas. Tiene que tener una membrana plasmática que separe su medio interno del medio externo, que tenga un material genético, o sea, el ADN, para que éste pueda producir distintos tipos de ARN, o sea, realizar una transcripción. Y estos ARN tienen que ser capaces de producir proteínas, o sea, realizar la traducción. De ADN a ARN, transcripción, y de ARN a proteínas, traducción. También tiene que tener una maquinaria biosintética para producir todo esto. En el caso de la producción de proteínas se da gracias a los ribosomas. Entonces el tamaño de una célula depende de estos tres elementos. Vemos que tenemos seres muy pequeños, seres vivos muy pequeños. Y entre los más pequeños que existen están los micoplasmas. Y eso es lo que le caracteriza a este ser vivo. Es una bacteria la más pequeña de todas. Y aparte de eso también son patógenas, o sea que producen enfermedades infecciosas, como el caso de el Mycoplasma pneumoniae, que produce neumonía. El tamaño de estas células, los micoplasmas, radica entre 0,1 a 0,25 micras, o en otra unidad de medida, 100 a 250 nanómetros. Repetimos de vuelta, lo que le caracteriza al micoplasma es que son bacterias, son las más pequeñas de todas, y si generalizamos son las células más pequeñas que existen. Y al hacer la comparación entre el micoplasma y una bacteria cualquiera, el tamaño es 1000 veces menor del micoplasma. O si la comparamos con una célula eucariota promedio, el tamaño del micoplasma es 1.000.000 de veces menor, o sea que es muy pequeña. Su tamaño, como radica acá, como vemos acá, es de 0,1 a 0,25 micras y se lo compara con los virus. Eso no quiere decir que sean virus, se los compara en tamaño con los virus. Los virus tienen un tamaño de entre 30 a 300 nanómetros y como vemos, 250 es casi 300. Entonces, repitiendo, los micoplasmas son bacterias, no son virus, pero se los compara en tamaño con los virus más grandes, que radican su tamaño en unos 300 nanómetros. Justamente ahora pasamos con los virus. Los virus se caracterizan también por ser patógenos en las células eucariotas y procariotas, y también por atravesar los filtros de porcelana por el tamaño que presentan. Son muy pequeños. El tamaño es de 30 a 300 nanómetros, o sea, son muy pequeños, y como ya dije, pueden atravesar los filtros de porcelana. Los virus, recuerden que no son células verdaderas, por más de que tengan ciertas características de las células. Por ejemplo, pueden autorreproducirse, tienen herencia y también pueden tener mutaciones genéticas a nivel de su material genético. Esto tiene una célula cualquiera, pero tiene que tener más cosas para ser considerada una célula verdadera. Recuerden entonces, los virus no son células verdaderas. Estos virus, para poder reproducirse, dependen de células hospedadoras. Tienen que ingresar dentro de una célula para poder reproducirse. Por lo tanto, las llamamos parásitos obligados. Sí o sí tienen que estar dentro de una célula, ya sea procariota o eucariota. Los virus tienen una cabeza. Esa cabeza tiene una estructura proteica llamada a esa capa que forma la cabeza cápside. La cápside está formada por monómeros llamados capsómeros, que son proteínas, y forman ahí la capa o la cabeza. Recuerden que se llama cápside, formada por los capsómeros. Dentro de esta cápside vamos a encontrar el material genético,
que puede ser o ARN o puede ser ADN. Si están fuera de las células estos virus, ellas se van a inactivar y van a cristalizar. Por ejemplo, encontramos un virus encima de la mesa, ella está inactiva, está cristalizada, no hace nada ahí. Se va a activar una vez que ingrese a la célula, ya sea procariota o eucariota. Y ahí va a utilizar la maquinaria biosintética de la célula para reproducirse, para formar más virus. Entonces, como ya mencionamos, se clasifican de acuerdo al material genético que tengan en su interior, que puede ser ARN o ADN. Los ejemplos de los que tienen ARN como material genético son los retrovirus, por ejemplo, el mosaico del tabaco o el HIV. Y en el caso de los que tienen ADN tenemos a los adenovirus y a los bacteriófagos. Estos bacteriófagos son virus que infectan solamente a bacterias. Recuerden, fagos significa alimentarse. Entonces ellas solamente ingresan dentro de las bacterias. No infectan a células eucariotas, como es el caso del adenovirus. Como ya estamos hablando de este adenovirus, vemos que la mayoría de los virus tienen una estructura icosaédrica, o sea, tienen 20 caras. Esta cápside del adenovirus está compuesta por 252 capsómeros, de los cuales 240 tienen forma hexagonal y 12 tienen forma pentagonal. Estos capsómeros pentagonales, en número de 12, se ubican en los vértices de nuestro icosaedro. En número de 12 se ubican en los vértices. Y dentro tiene el adenovirus su material genético en forma de ADN, el cual es lineal y de doble cadena, o sea, es un ADN bicatenario. Muy bien. Ahora, ¿cómo infecta el virus a una célula? En el caso del bacteriófago, vemos en nuestro dibujo, tiene una cabeza en forma de icosaedro, tiene un cuello corto, una cola. Esa cola sirve para inyectar a modo de jeringa el material genético que está dentro de su cápside. Recuerden que ese material es ADN. Se adhiere a la bacteria, el bacteriófago, que es el virus, se adhiere a la bacteria en su membrana plasmática y a través de la cola inyecta ese ADN. Solamente el ADN se adentra dentro de la bacteria. ¿Qué hace ese ADN? Utiliza las enzimas para hidrolizar el ADN de la bacteria. Se hidroliza, se destruye el ADN bacteriano y los nucleótidos que lo conformaban son reordenados de acuerdo a lo que dice el ADN del virus. Entonces, destruimos este ADN, usamos sus nucleótidos y lo reordenamos de acuerdo al ADN viral. Ese ADN viral va a transcribirse a un ARN o ARN distintos para poder codificar proteínas. ¿Qué proteínas? Los capsómeros virales. Y las distintas partes de este virus van a ser producidas en una parte, en otra parte, en otra parte. En distintas partes vamos a formar las partes de un virus, ya sean los capsómeros, la cola, el cuello. Y una vez que esté completo, lo ensamblamos en otra parte. Entonces, las distintas partes son producidas en varias partes de la célula y luego se ensamblan todas en otra región. En el caso de la bacteria llamada Escherichia coli, en esta bacteria el virus en 7 minutos termina de producir otro virus. En 7 minutos. Y esta Escherichia coli se llena de virus en 30 minutos. Y luego su membrana ya no cede y estalla esta bacteria. Se liberan los demás virus y estos van a ir a infectar a otras bacterias y reproducir el mismo proceso. Recuerden, en la Escherichia coli este virus se reproduce en 7 minutos formando uno y se llena completamente esta bacteria en 30 minutos. Si
Si hablamos del adenovirus, este adenovirus infecta a células eucariotas y su ADN se adentra en el núcleo y realiza lo mismo. Pero la reproducción de sus partes ocurre en el citosol, fuera del núcleo, gracias a los ribosomas. En el caso de estos adenovirus, ellos maduran por gemación. ¿Qué quiere decir la gemación? Que el virus, al reproducirse, forma varios nuevos virus, se llena esta célula eucariota de los virus, cede su membrana y ya no puede y estalla. Ese virus lleva consigo una parte de la membrana plasmática de la célula eucariota y se rodea con ella. Entonces, lleva una parte de la membrana. Pero recuerden que esta membrana que lo rodea la hace más lábil a nuestro sistema inmune. Por más de que tenga otra capa más, que es la membrana plasmática, igual la hace más lábil a nuestro sistema inmune. Terminamos ahí con los virus y pasamos ahora a los viroides. Los viroides son más simples que los virus, solamente están conformados por ARN, no tienen ADN, solamente ARN. Y acá tampoco tiene cápside, o sea, es ARN y nada más, es más simple que un virus. El ejemplo que nos da nuestro libro viene a ser el viroide que afecta a la papa y produce la enfermedad de la papa. Este viroide tiene una longitud de 356 nucleótidos y justamente le faltan los codones AUG. Los codones AUG son los codones de iniciación, o sea, son los codones que van a permitir el inicio de la producción de proteínas. Por lo tanto, como el viroide no tiene codón AUG por sí mismo, no puede producir proteínas y tiene que infectar a células, por lo tanto. Entonces, una célula, para ser llamada célula, tiene que tener su programa genético para formar nuevas células, o sea, descendientes. O sea, tiene que tener un ADN. Tiene que estar rodeada por membrana celular que delimite, acá es adentro, allá es afuera. Una maquinaria biológica que utilice energía, ya sea atrapada por la célula u obtenida por los alimentos para generar energía para la célula. O sea, tiene que tener la organela llamada mitocondria, que es la encargada de producir ATP. Que es la energía utilizada por la célula o la forma en cómo guarda energía la célula. Y por último, la célula también tiene que tener una maquinaria biológica para producir proteínas, o sea, los ribosomas. En cuanto a los virus, no tienen membrana celular, no tiene mitocondrias y tampoco tiene ribosomas. Solamente cumple con el primer punto, que viene a ser tener un material genético. Solamente el primer punto. Como ya mencionamos al comienzo, por eso son parásitos obligados y no son considerados células verdaderas. Por último tenemos a los priones, que son proteínas patógenas, o sea, producen enfermedades. Estas proteínas están mal plegadas en su estructura terciaria. Ahí está el problema. Las proteínas pueden tener hasta 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero vamos a hablar de eso más adelante. En el caso de los priones, lo que está mal plegado es la estructura terciaria. Y el ejemplo que nos da nuestro libro viene a ser la encefalopatía espongiforme bovina, o sea, la enfermedad que afecta a las vacas. Y comúnmente la gente le llama enfermedad de las vacas locas, ya que lo que hace este prión es carcomer el cerebro de la vaca y tiene un aspecto de esponja. Por eso se llama encefalopatía espongiforme bovina, enfermedad del cerebro que lo deja en forma de esponja. ¿En quiénes? En las vacas. Y terminamos acá el sector de los microorganismos que son inferiores a la célula eucariota. Más adelante vamos a hablar de las células eucariotas. Muchas gracias.